casi no le logro escuchar, Mauricio, pero entiendo que puedo iniciar esta sesión. Bueno, en primer lugar, gracias a usted, licenciado Morales, por esta invitación. Gracias también a los señores concejales, a la señora presidenta, pues para mí es un privilegio estar con ustedes esta mañana, y sobre todo un gran agradecimiento a las personas que se han conectado para estar pendientes de este tema. En realidad, pues para mí es un gran gusto tratar de comunicar algunos aspectos vinculados a la materia contenciosa administrativa, ¿verdad? Son algunas ideas generales sobre el tema o la temática tan bonitas del derecho administrativo y del contencioso administrativo, concretamente el ámbito de competencia de los tribunales contenciosos administrativos y las actuaciones impugnables en dicho proceso. Bueno, vamos a trazar una pequeña ruta o un índice del pequeño conversatorio que vamos a tener esta mañana. En primer lugar, vamos a estar hablando de qué materia o cuál es el fondo del contencioso administrativo, cuál es la materia del mismo. Después vamos a estar hablando concretamente de cuáles son las actuaciones que son objeto de control del contencioso administrativo, y finalmente, si el tiempo nos ayuda y nos alcanza, estaremos hablando de qué situaciones no son objeto de control. En términos generales, qué materia queda excluida o es ajena al control contencioso administrativo. Así que esos tres puntos son los que trataremos de desarrollar esta mañana en esta pequeña charla. Iniciamos con el tema del ámbito de competencia del contencioso administrativo, y para eso permítanme hacer un breve preámbulo, una breve introducción al contencioso administrativo actual, que como ustedes saben entró en vigencia a partir del 31 de enero del 2018. Sin embargo, es necesario hacer una introducción de cómo venía funcionando el contencioso administrativo salvadoreño antes de la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Antiguamente nos regía la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que fue decretada en 1978 y que entró en vigencia en enero de 1979. ¿Cuáles eran las características de la ley anterior o del sistema contencioso administrativo anterior? Bueno, primero era un sistema concentrado, en el sentido que solo existía un tribunal en todo El Salvador que pudiera juzgar a la administración pública, y esa era la Sala de lo Contencioso Administrativo. Era un solo tribunal competente para regir todo acto administrativo en toda la República de El Salvador. Segunda característica que se viene a introducir también en una debilidad del sistema anterior: únicamente permitía la impugnación de una sola actuación de la administración pública, y ese era el acto administrativo, que si bien es cierto, como veremos más adelante, el acto administrativo es la actuación más emblemática de la administración pública, más no es la única. Existen otro tipo de actuaciones que dicta la administración pública. Digamos que esas son características del sistema anterior que, repito, eran debilidades también que tenía el sistema contencioso administrativo derogado. Bueno, frente a esta situación hay una migración, una evolución muy importante y significativa en el derecho administrativo salvadoreño, que lo podemos calificar como un antes y un después en el derecho público criollo, y es que a partir de la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa se potencia los principios constitucionales y la materia contencioso administrativa que tiene su base en el artículo 172 de la Constitución. Y digo que se potencia porque la materia contencioso administrativa, al igual que la materia civil, al igual
que la materia laboral, entre otras, pues viene fundada directamente desde la Constitución. Y en el término contencioso administrativo que utiliza el artículo 172 de la Constitución, habría que llenar de contenido ese término, que debe de entenderse desde el punto de vista constitucional el término contencioso administrativo. Permítanme establecer algunas ideas muy propias de qué debe entenderse. Hago una pausa. Me piden aquí que haga una pausa. Bueno, ya está. Gracias. Bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación para los que no me escucharon. Decía que la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa potencia la materia contenciosa administrativa de origen constitucional, que tiene su origen en el artículo 172 de la Constitución, y el término contencioso administrativo, en el caso salvadoreño, tiene, repito, su origen en la Constitución, y habría que llenar de contenido esa frase contencioso administrativo. ¿Qué debemos de entender para los efectos constitucionales por el contencioso administrativo? Y les decía yo que me permitan hacer algunas ideas muy generales de cuál es mi propuesta para llenar de contenido esa frase. En primer lugar, considero que el contencioso administrativo, tal y como lo define el artículo 172, significa que debe de existir una sede jurisdiccional, una jurisdicción especializada para juzgar a la administración pública. Es decir, el tribunal natural, el juez natural de la administración pública debe ser el contencioso administrativo. El juez que va a evaluar, fiscalizar y juzgar a la administración pública es el tribunal contencioso administrativo por excelencia. Esa es la primera idea que podría ofrecer. La otra idea es que al decir contencioso administrativo en el 172 de nuestra Carta Magna, significa que todas las actuaciones de la administración pública deben ser sujetas del control judicial. Todas las actuaciones sujetas al derecho administrativo deben ser objeto de control de los tribunales judiciales contenciosos administrativos. No debería de existir, por regla general, zonas exentas del control jurisdiccional. Todas las actuaciones de la administración pública deben ser sujetas del control judicial y concretamente del contencioso administrativo. Esas son las dos grandes ideas que les puedo ofrecer del término contencioso administrativo del artículo 172. Más allá de cualquier análisis histórico original de dónde venga el término, que pues a pesar de que es apasionante una discusión académica de ese tipo, no nos alcanza el tiempo para hacer una evaluación, pero para efectos prácticos es importante establecer o comunicar estas dos ideas que acabo de dar. Bueno, la ley derogada no cumplía con las expectativas constitucionales, porque no todas las actuaciones de la administración estaban sujetas al control del contencioso administrativo. Únicamente se podía controlar los actos administrativos propiamente dichos. Pues bien, a partir de la nueva ley de la jurisdicción, hay una migración o una modificación a este punto de vista tan restringido de la ley derogada. Y eso lo podemos desprender liminarmente del artículo 1 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa vigente, cuando establece que es competencia de los tribunales contenciosos administrativos todas las actuaciones u omisiones de la administración pública sujetas a derecho administrativo. Además, señala el artículo, pues ustedes lo pueden ver, que puede también juzgar las actuaciones o omisiones de los concesionarios de la administración pública, que es otro paso agigantado en nuestro control judicial. Pero analicemos de forma sucinta el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. En primer lugar,
es una cláusula abierta la que hace el artículo 1, porque ya no solo lo restringe al acto administrativo, sino que habla de actuaciones u omisiones, es decir, toda la actividad de la administración pública que está sujeta a derecho administrativo está controlada por los jueces contenciosos administrativos y es objeto del control contencioso administrativo. Pero, ¿qué quiere decir el legislador cuando utilizó el término derecho administrativo? Bueno, más allá de un concepto de derecho administrativo, que como base pudiéramos en este momento citar a García de Enterría, que dice que el derecho administrativo es el derecho propio y específico de las administraciones públicas, o bien otro punto de vista, otra definición distinta, como lo dice Agustín Gordillo, que establece que el derecho administrativo es el derecho que regula la función administrativa. Más allá de eso, para efectos prácticos, considero particularmente que cuando el legislador habla de derecho administrativo en el artículo 1, es para anteponerlo al derecho civil, al derecho privado. Es decir, que todo aquel régimen jurídico en la cual la administración pública interviene de una forma o en un grado de superioridad al ciudadano, a la persona, al individuo, al administrado, como le queramos llamar, cuando la administración pública interviene bajo una característica de superioridad y que ejerce facultades o atribuciones y que no existe una relación de igualdad o coordinación, sino que de subordinación. Bueno, cuando existe ese tipo de relaciones jurídicas en que la administración actúa en su poder de imperium, en su poder de gobierno sobre el ciudadano, entonces en ese tipo de relaciones de derecho público es que va a intervenir los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, pues, recapitulando el artículo 1, toda actuación está sujeta al contencioso administrativo siempre y cuando esta actuación esté regida por este derecho público llamado derecho administrativo. El artículo, pasamos brevemente a ver el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción, que hace una extensión de la competencia de los tribunales contenciosos administrativos. Y obviamente, bajo el artículo 1, pues el tema de fondo, el tema de derecho administrativo, el tema de la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de la administración pública en las diferentes materias, obviamente que es competencia de los tribunales contenciosos administrativos. Por citar algunas competencias: materia tributaria, materia municipal, materia de derecho de competencia, materia de derecho de consumo, materia de electricidad, etcétera. Ese es el fondo y que está regulado por leyes sectoriales o leyes administrativas, y es el fondo que el juez contencioso administrativo debe de aplicar esta normativa para definir la legalidad o ilegalidad de una actuación de la administración pública. Pero también el artículo 2 establece una extensión de la competencia más allá del derecho administrativo. Pero esta extensión, que es excepcional, únicamente restringe sus efectos al proceso contencioso administrativo. Y esto significa que el juez, en el proceso contencioso administrativo, además de evaluar y juzgar y decidir el fondo del debate, puede también resolver situaciones incidentales que se den en el proceso, como por ejemplo una acumulación de acciones, una acumulación de procesos, como por ejemplo también un tema obviamente de medida cautelar y cualquier otro incidente que se pueda dar en el proceso, como podemos citar también, se me viene en este momento, una terminación anormal del proceso, ya sea porque ha existido una revocación del acto administrativo impugnado o por un desistimiento del demandante, etc.
Esos son incidentes que también el juez contencioso administrativo tiene la competencia de resolver, pero también la ley me habla que el juez contencioso administrativo puede resolver cuestiones prejudiciales vinculadas a la competencia del fondo del asunto, es decir, cuestiones prejudiciales que no son de derecho administrativo, pero que están relacionadas o vinculadas al debate de fondo y que son necesarias resolverlas para efectos de llegar a la conclusión idónea sobre el tema de fondo que se está discutiendo. Como por ejemplo, si se está introduciendo o se está evaluando un documento, una prueba documental, y existe, por ejemplo, una denuncia de irregularidad o de invalidez del documento, incluso de falsedad del documento, pues a pesar de que esta evaluación instrumental con efectos generales, universales, erga omnes, es competencia de los tribunales civiles, pues el juez de lo contencioso administrativo perfectamente puede hacer una evaluación de ese documento, de ese instrumento, y determinar la validez o invalidez del mismo, pero únicamente para los efectos contenciosos administrativos, únicamente va a tener incidencia en el proceso contencioso administrativo y su decisión no va a tener la potencia universal que tendría si esta decisión la diera un juez de lo civil. Igualmente, un juez contencioso administrativo puede definir, por ejemplo, si el debate tiene que ver con el derecho de propiedad, puede definir para los efectos contenciosos administrativos si una situación es, más bien, un inmueble es propiedad del Estado, es propiedad de la municipalidad o es propiedad de una institución oficial autónoma. Si la definición o el esclarecimiento de quién es el propietario es un elemento esencial para resolver el fondo del asunto. Aquí también hay que señalar que el artículo 2 que estamos comentando establece que esta extensión de prejudicialidad no opera cuando es en materia penal. Pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración sobre el tema penal. Obviamente, si de lo que se trata es de determinar si hay un delito o no hay un delito, pues eso hasta ahí no alcanza la extensión de competencia del juez contencioso administrativo y este no podría determinar por regla general si se ha cometido un delito o no delito y pues esta sería competencia exclusiva de los jueces de lo penal. Sin embargo, existen casos en que la decisión del juez contencioso administrativo puede incidir o ser una cuestión necesaria de prejudicialidad para el juez de lo penal, e incluso quien tendría que suspender el proceso penal en esos casos sería el juez de lo penal. Por ejemplo, si el delito tiene que ver con temas de actuaciones que se están juzgando en materia, por ejemplo, de construcción o urbanismo, y lo que se está discutiendo es precisamente la legalidad o ilegalidad de la autorización o del permiso, pues precisamente es necesario y es valioso la decisión del juez contencioso administrativo, quien es el experto en leyes administrativas, para definir si el permiso es legal o ilegal, y esto le sirva de insumo al juez penal. Obviamente, no necesariamente la mera ilegalidad del acto administrativo o la legalidad del mismo implican el cometimiento del delito. El juez de lo penal tendrá que evaluar otros elementos importantes del delito, al cual pues escapa mi experticia, pero que tienen que ver con la tipicidad del ilícito penal. Pero, como puede verse, si bien es cierto, hay una exclusión en el artículo 2 de poder establecer
situaciones de materia penal, pero eso no significa, repito, que en algunas situaciones la decisión del juez contencioso administrativo implique un elemento importante, significativo y determinante para la decisión que va a tomar el juez de lo penal. Bueno, pasemos ahora, habiendo en términos muy generales definido cuál es el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, pasemos lista de cuáles son las actuaciones que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa me establece que son el objeto del control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y si tienen la ley en sus manos, pueden ver que el artículo 3 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, en armonía con el artículo 1, me establece cuáles son estas actuaciones u omisiones que pueden ser juzgadas en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y me dice que los actos administrativos, los contratos administrativos, la inactividad de la administración pública, la actividad material de la administración pública constitutiva en vía de hecho, las actuaciones u omisiones de naturaleza administrativa de los concesionarios, y también me establece que se puede juzgar aquellas reclamaciones vinculadas a la responsabilidad patrimonial de los funcionarios o de la administración pública. Hagamos un análisis o un comentario sobre las diferentes actuaciones y empecemos por la que ustedes tienen en pantalla, que es la actuación más emblemática de la administración pública, y ese es el acto administrativo. Y es que valga decirlo como lo menciono cuando me toca hablar del acto administrativo. Así como la sentencia judicial es el instrumento jurídico idóneo por medio del cual se ejerce la función administrativa y por medio de los cuales los jueces o los tribunales ejercen la función jurisdiccional, así también el acto administrativo es el medio, el mecanismo, el instrumento que sirve para ejercer la función administrativa. La forma de comunicarse, por regla general, de la administración con las personas son los actos administrativos, o en términos más sencillos, las resoluciones de las autoridades administrativas son equivalentes a lo que técnicamente llamamos actos administrativos. Si bien es cierto, la jurisprudencia desde hace muchos años venía calcando la doctrina y haciendo una definición de lo que es acto administrativo, gratamente ahora, a partir de la Ley de Procedimientos Administrativos, contamos con una definición legal de lo que es acto administrativo, y esa definición legal la encontramos en el artículo 21 de la LPA. Y básicamente, en una paráfrasis del artículo 21, pudiéramos decir que los actos administrativos son aquellas manifestaciones unilaterales de voluntad de parte de la administración pública que tienen incidencia o consecuencias jurídicas en los ciudadanos, en las personas, en los administrados. Aquel mecanismo que tiene la administración pública de forma unilateral para crear, extinguir, modificar derechos que afectan a la ciudadanía o a las personas en general, esos son precisamente los actos administrativos. Y los actos administrativos, obviamente, que están sujetos, obviamente, al derecho administrativo, son objeto de control del contencioso administrativo. Bueno, pero ocurre que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa en algunos casos me establece las clasificaciones de actos administrativos que son impugnables, y en otros casos me habla de actos administrativos vinculados
a otras actividades de la administración como son los contratos administrativos. Bueno, ¿cuáles son los actos que son impugnables? Eso lo podemos ver en el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y que me dice que son impugnables los actos expresos, los actos tácitos y los actos presuntos. Pasemos lista o llenemos de contenido esta clasificación que la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa me da, y más que dar una definición acabada y doctrinaria, deseo comunicar algunas ideas prácticas alrededor de esta definición. Bueno, el acto expreso es aquel acto manifiesto, claro, evidente, que la administración comunica a los ciudadanos. Por ejemplo, la imposición de una multa, pues, constituye un acto administrativo expreso. Por ejemplo, un nombramiento de un funcionario o un servidor público es un acto administrativo expreso. La determinación de una pensión por vejez o invalidez es un acto administrativo expreso. La determinación de un impuesto también. Y así pudiéramos seguir con muchos ejemplos en que vemos una manifestación clara, evidente y precisa de la administración pública. Estos son actos expresos, pero la ley también me habla de actos tácitos. Bueno, el acto tácito no tiene la virtud que tiene el acto expreso de comunicarlo de forma clara, evidente, como los ejemplos que acabo de señalar, sino que el acto tácito, por regla general, se puede deducir de un acto expreso. Es decir, que a partir del análisis de la interpretación de un acto expreso, puedo llegar a la conclusión de que en el fondo se me está comunicando una idea, una orden, una circunstancia en el acto expreso que no lo dice de forma literal, pero que, repito, lo podemos deducir de ese acto expreso. Por ejemplo, un acto de gravamen. Si a un servidor público le comunican que ha sido nombrado en la plaza que él ocupa, ¿verdad?, otra persona, podría deducirse un acto tácito que en ese nombramiento de otra persona que va a ocupar su cargo habría una comunicación tácita de una especie de destitución, porque le están diciendo que otra persona va a ocupar ese cargo. Ese sería un ejemplo de un acto tácito. Otro ejemplo de un acto tácito. Bueno, si a una persona en la administración pública, mediante una especie de acto de ejecución, le hace un cobro por un adeudo, ya sea una deuda de una multa, ya sea una deuda de una determinación de impuestos, y a ese acto de ejecución de cobro no le ha precedido un acto anterior, podríamos también deducir que desde ese acto de cobro podemos deducir que hay un acto que ha impuesto una multa, o que hay un acto que ha determinado un impuesto. Mediante ese acto expreso se deduce el acto tácito de determinación de impuesto o la determinación de una multa. Bueno, también la ley me habla de una tercera clasificación de actos impugnables, y esos son los actos presuntos. Los actos presuntos, y que hoy de forma contemporánea se les están llamando actos fictos, podríamos decir de alguna manera que nos referimos a lo mismo con actos presuntos a actos fictos, aunque hay una diferencia, pero digamos en este momento no alcanza esta breve charla para hacer una distinción académica alrededor de la misma, pero llenemos de contenido esto de actos presuntos. Los actos presuntos son aquellos que derivan del silencio administrativo de la administración pública. Mediante el silencio administrativo, el cual consiste en que la administración en un procedimiento administrativo tiene la obligación
de resolver de forma expresa en un plazo que la ley da, que podemos en este momento mencionar el artículo 89 de la LPA, que establece por regla general 9 meses para resolver un procedimiento, y que si no se cumple con ese plazo, la ley, bueno, por una ficción legal, establece que si la administración no resuelve, ese silencio va a tener un efecto, y ese efecto puede ser negativo o puede ser positivo. En todo caso, estamos hablando de una denegación presunta o de un acto positivo presunto. Ese es el acto presunto, aquel que se deduce del silencio administrativo y que es una ficción legal que le permite al administrado tutelar sus derechos y llevar el caso ante los tribunales contenciosos administrativos ante la situación irregular de que la administración pública no resuelve. Bueno, también la ley en el artículo 4 me establece que pueden ser impugnables los actos definitivos como los actos de trámite. En primer lugar, los actos definitivos son aquellos que se dan al final del procedimiento administrativo y que resuelven el fondo del tema que se está discutiendo. Si lo que se está discutiendo es una infracción administrativa en un procedimiento administrativo sancionador, bueno, el acto administrativo definitivo es aquel en que declara la culpabilidad del presunto infractor, del ciudadano, o aquel que absuelve y que señala que no existió o no se pudo comprobar esa infracción administrativa. Ese sería un ejemplo de acto administrativo definitivo que resuelve el fondo del asunto. Pero también la ley me establece que excepcionalmente se puede impugnar los actos de trámite, pero no cualquier acto de trámite, sino que tanto la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa como el artículo 123 y 134 de la LPA me establecen qué tipos de actos de trámite pueden impugnarse. Y los actos de trámite que pueden impugnarse son aquellos que la jurisprudencia venía llamando actos de trámite asimilables a los definitivos o actos cualificados, que parafraseando una reciente resolución de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, podemos señalar que estos actos de trámite asimilables a los definitivos o cualificados son aquellos que tienen la potencia de causar una afectación similar a la que podría causar un acto de trámite, y por eso es que el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en su inciso segundo, en relación a las disposiciones que ya mencioné de la LPA, me dicen de que estos actos de trámite que podemos calificar de cualificados, pues son aquellos que ponen fin al procedimiento, ¿verdad?, como podría ser una inadmisibilidad, hacen imposible su continuación como una improponibilidad, o deciden el asunto de que se trate de forma anticipada, igual la improponibilidad sería el ejemplo, o cuando produzcan indefensión o daño irreparable, como por ejemplo una denegación de prueba, y este elemento de prueba es fundamental o esencial para decidir el tema de fondo. Esa denegación de prueba podría llegar a determinar, dependiendo del caso, ser un acto de trámite controlable, un acto de trámite cualificado. También podría ser una medida cautelar excesivamente desproporcional y que cause un daño irreparable al ciudadano. También, a mi criterio, podría ser un acto cualificado que podría ser controlable en el contencioso administrativo, como por ejemplo un cierre de establecimiento, una suspensión como medida cautelar
a mi criterio, si se comprueba de que el daño que traería sería un daño irreparable o un daño de difícil reparación y que tenga la misma potencia de perjudicar al ciudadano como el que tendría la decisión final, pues podría ser controlable ante el contencioso administrativo. Los actos administrativos, si bien es cierto, bajo las circunstancias que he dicho, son controlables, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa me establece en el artículo 11 algunos actos que no son impugnables. Y estos son los actos consentidos y los actos que son confirmatorios o reproductorios de actos definitivos firmes. Vale la pena comentar algunas líneas gruesas sobre esta exclusión sobre los actos consentidos. Primero, hay que señalar que si hablamos de un acto consentido, eso implica que el administrado, el ciudadano, ha dado su conformidad con la decisión que ha tomado la autoridad administrativa. Es decir, el ciudadano ha mencionado que está de acuerdo con la decisión que ha tomado la autoridad o el funcionario en su resolución administrativa. Sin embargo, este consentimiento debe estar libre de cualquier vicio, debe estar libre o exento de cualquier vicio del consentimiento, como el error, el dolo, la fuerza. No es posible señalar que ha habido un consentimiento si esa voluntad ha sido viciada de forma coactiva o con algún artilugio o engaño. Por tanto, ese consentimiento debe ser espontáneo, ese consentimiento debe de ser real. También hay que señalar, y para los efectos prácticos, procesales, es muy importante mencionar que no necesariamente el cumplimiento de una orden emanada de la administración pública implica ser un acto consentido. Acontece que en muchas circunstancias los ciudadanos cumplimos las decisiones que toma la administración pública, pero no lo hacemos porque estemos de acuerdo. Lo hacemos porque las decisiones de la administración son coactivas, son vinculantes y son ejecutivas, y que la administración pública tiene los mecanismos de coercibilidad para hacer valer por la fuerza sus decisiones. Y ante esta situación, los ciudadanos en muchas ocasiones deciden el cumplimiento, pero el mero cumplimiento no significa el consentimiento del mismo. Sin embargo, para efectos procesales, y esto ya como una sugerencia práctica, quien decida cumplir por A o B motivo una decisión de la administración, es importante para efectos probatorios de la impugnación que deje constancia de su desacuerdo con la decisión. Lo que recientemente también una decisión de la Cámara de lo Contencioso Administrativo en un obiter dictum de una resolución habló de realizar un acto administrativo bajo protesto, es decir, una manifestación de voluntad del ciudadano en el que expresa, mire, voy a cumplir su decisión, pero lo hago bajo protesto, dejando por sentado o dejando establecido que estoy en desacuerdo con el mismo. Ello para efectos de que en una posterior situación no se diga que había consentido el acto. Pero también la ley me dice de que no puedo impugnar los actos confirmatorios o reproductorios. Bueno, de actos reproductorios o confirmatorios de actos firmes. Aquí de lo que se trata es que ya hay una decisión administrativa que ya está firme, que ya pasó por todos los filtros, por todos los recursos de sede administrativa, y lo que el ciudadano pretende es la impugnación de un acto que reproduzca ese acto firme. Una leve diferencia entre un acto reproductor o un acto confirmatorio. El acto reproductorio
implica calcar o repetir casi de forma literal un acto primario. El acto segundo reproduce, calca el acto primero. En cambio, en el acto confirmatorio no existe esta identidad entre el primer acto y el segundo acto. Sin embargo, el segundo acto que ratifica el primero tiene como base un acto inicial primario y lo único que hace, bajo los mismos u otros argumentos, procede a confirmarlo y a ratificar lo que ha dicho. Pues bien, estos actos, tanto los consentidos como los confirmatorios o reproductorios, no son, están excluidos del control contencioso administrativo por mandato del artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Bueno, pasamos ahora a otra de las novedades de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el cual es que al ampliar las actuaciones objeto del control contencioso, me trae como algo nuevo la posibilidad de impugnar los contratos administrativos, como lo señala el artículo 3, letra P de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en relación al artículo 5 de la misma Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Permítanme hacer algunas acotaciones alrededor del contrato administrativo. Primero, valga la redundancia, la ley me habla de contratos administrativos y para establecer a qué se refiere la Ley de la Jurisdicción Contenciosa con contratos administrativos, valga señalar que la clasificación clásica de los contratos del Estado o los contratos de la administración pública se bifurcan en dos: los contratos administrativos y los contratos privados de la administración, o bien también conocidos como contratos civiles de la administración pública. No intento en este momento realizar un análisis dogmático de cuál es la diferencia entre uno y otro, pero sí dar algunas líneas gruesas prácticas para diferenciar a uno frente al otro. Primero, los contratos civiles o contratos privados de la administración están sujetos a su ejecución por la normativa del derecho común, es decir, por la normativa del Código Civil. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento sobre un inmueble que la administración realice, ese es un contrato privado de la administración, un contrato regido por el Código Civil. Ese no es un contrato administrativo. ¿Cuáles son los contratos administrativos? Bueno, los contratos administrativos son aquellos que están sujetos al derecho administrativo. En términos prácticos, pudiéramos decir aquellos que estén sujetos a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, o aquellos que estén sujetos a la Ley de Asocio Público y Privado, Ley APP. Esos básicamente pudiéramos reducir que los regulados por esta normativa de derecho administrativo son contratos administrativos. Y en estos contratos administrativos podemos encontrar varias características. Obviamente, el fin de estos contratos administrativos es la satisfacción de funciones públicas, funciones de orden público relacionadas al bien común. Otra característica, obviamente, es que uno de los sujetos contratantes es la administración pública. Pero, sin embargo, hay una tercera característica importante, que la relación jurídica en estos contratos administrativos no es de igualdad, no es de coordinación, sino que es una relación de superioridad de la administración frente al administrado. A pesar de que estamos en una relación contractual, por la naturaleza jurídica de estos contratos,
no hay una relación de igualdad en los contratantes, hay una relación de superioridad y desigualdad en la cual la administración pública está en una ventaja. Una ventaja porque en este tipo de contratos se le reconoce un régimen jurídico que la doctrina llama exorbitante, que le da una serie de atribuciones o facultades a la administración para tomar decisiones unilaterales dentro del desarrollo del contrato, que este tipo de características exorbitantes no las veríamos en un contrato privado entre dos sujetos privados o en un contrato regido por el derecho civil. Ejemplos de este tipo de facultades o atribuciones exorbitantes en un contrato privado de la administración. La administración pública en un contrato administrativo de forma unilateral puede dar por terminado un contrato administrativo mediante una caducidad. Por ejemplo, la declaratoria de caducidad es una potestad que la administración tiene en un contrato administrativo de forma unilateral. No necesita el consentimiento de la administración. Igualmente, dentro de un contrato administrativo, la administración tiene una potestad sancionatoria por infracciones a la ley o al contrato por parte del contratista, y puede la administración imponer multas contractuales de forma unilateral. Igualmente, la administración puede realizar interpretaciones unilaterales dentro de la administración, dentro del contrato administrativo, y pues esos son algunos ejemplos de estas facultades exorbitantes que caracterizan a un contrato administrativo de un contrato privado de la administración. Entonces, debemos de tener claro que lo que la ley me está regulando, o lo que la ley me está mandando, es que la competencia de los tribunales contenciosos administrativos se reduce a los contratos administrativos, no a los contratos civiles o a los contratos privados de la administración, los cuales ya vamos a ver más adelante competencia de quién o de qué autoridad serían los competentes para juzgar estos contratos administrativos. Valga señalar que el artículo 5, en una normativa aclaratoria, me establece que además del conocimiento de los actos de los contratos administrativos, también los jueces contenciosos administrativos pueden conocer de aquellos actos administrativos que son dictados a raíz de un proceso de contratación pública, como el acto de preparación, como el acto de interpretación o extinción del contrato administrativo. Para efectos prácticos, bueno, el contencioso administrativo pudiera conocer, obviamente, del acto de adjudicación del contrato, que es el acto que pone fin a la selección, al proceso de selección del contratista, o bien puede conocer de una modificación al contrato, o bien puede conocer de la extinción, el cual se traduce mediante una caducidad del contrato administrativo. Y obviamente puede conocer del contrato mismo, ya sea por incumplimientos a las cláusulas contractuales o al incumplimiento del contrato por sí mismo. Bueno, aquí hay que aclarar o hacer una interpretación, digamos, histórica del conocimiento de los contratos administrativos en la nueva ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay que decir que en una versión de un proyecto emanado en el 2007, aparecía el contrato administrativo como objeto de control del contencioso administrativo. Sin embargo, en una versión más reciente del anteproyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, y si no me falla la memoria, del 2016 o 2017, no aparecía el contrato administrativo como objeto de control. Eso significa que
en el anteproyecto que sirvió de base para la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, no teníamos el contrato administrativo. Sin embargo, este fue introducido de forma posterior. Esa introducción posterior provoca que existan algunas deficiencias o algunas lagunas legislativas alrededor de los mecanismos o requisitos de impugnación de los contratos administrativos en nuestra ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, tema que abordaré al final de precisamente la exposición de esta actuación que estamos analizando. Bueno, pero también hay que señalarlo que cuando la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa vigente entra en vigencia, había ya otra normativa que establecía alguna regulación alrededor de los contratos administrativos. Es decir, había ya un régimen que establecía cuáles eran los mecanismos de impugnación de los contratos administrativos. Y concretamente me refiero a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y también me refiero a la Ley APP, Ley de Asocio Público y Privado, que desarrollan o regulan la temática de los contratos administrativos. En estas legislaciones encontrábamos mecanismos de impugnación de los contratos administrativos. Así, el artículo 165 de la CAP me establecía mecanismos de impugnación de los contratos administrativos y me señala más bien el artículo 165 la posibilidad de que los contratos administrativos sean sujetos de arbitraje si existe cláusula arbitral. Por tanto, esto nos lleva a la posibilidad de que los contratos administrativos no solamente puedan ser conocidos por el juez contencioso administrativo, sino que también puedan ser conocidos por tribunales arbitrales. Bueno, permítanme hacer un resumen ejecutivo, si le quieren llamar, de cuáles son las diferentes autoridades arbitrales o judiciales que pueden conocer de los contratos de la administración pública. Primero, las controversias. Primera regla alrededor de los contratos administrativos. Primera regla, las controversias en la ejecución de los contratos administrativos, la CAP, y de los contratos privados de la administración, si tienen cláusula arbitral, son competencias de los tribunales arbitrales. Eso se puede deducir del artículo 165, la CAP, y del artículo 13, inciso final, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Segunda regla, que la podemos también deducir de la normativa aplicable. Los contratos administrativos regidos por la Ley de Asocio Público y Privado, es decir, la Ley APP, estos pueden ser dilucidados o discutidos mediante los mecanismos especiales que el artículo 93 y siguientes de la ley APP llama arreglo directo, mesa de especialistas, y dice la ley, en caso que no se haya definido un mecanismo para solucionar la controversia, pues en ese caso la ley establece un arbitraje en derecho, es decir, la ley me establece que en los contratos ley APP, si las partes no han determinado otro mecanismo distinto, nos tenemos que ir a un arbitraje en derecho. Tercera regla que podemos ver en el tema de los contratos administrativos. El recurso de apelación o la acción de nulidad contra el laudo arbitral es competencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de segunda instancia. Eso lo podemos ver en el artículo 13, inciso final, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. También, otra regla es que
los conflictos relacionados a la ejecución de los contratos administrativos, la CAP, que carezcan de cláusula arbitral, repito, aquellos contratos, aquella ejecución de los contratos la CAP, que básicamente la encontramos en el artículo 22 de dicha ley, pero que carezcan de cláusula arbitral, la ejecución de esos contratos sería en competencia de los tribunales contenciosos administrativos. Y finalmente, otra regla sería que los contratos privados de la administración pública, aquellos contratos regidos por el derecho civil que carezcan de cláusula arbitral, son competencia de los tribunales civiles y mercantiles. Como podemos ver, el tema de la competencia de los contratos administrativos es compleja y dependerá del caso en concreto. Dependerá si estamos hablando de un contrato administrativo o de un contrato civil. Dependerá si el contrato cuenta con cláusula arbitral o no cuenta con cláusula arbitral. Dependerá si estamos hablando de un contrato regido por la LACAP o estamos hablando de un contrato regido por la ley APP. Bueno, esto es lo que de forma breve les puedo comentar de los contratos administrativos. Pasemos ahora a otra actuación que el artículo 3, letra C, me establece como la inactividad de la administración pública. Y aquí es importante auxiliarnos de la ley, y hay dos disposiciones fundamentales alrededor de la inactividad de la administración pública. Y esos son los artículos 3, letra C, obviamente, el artículo 6 y el artículo 88, todos de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y podemos señalar que existe una inactividad de la administración pública cuando ésta está obligada a realizar una acción y por una situación que sale de la esfera jurídica del orden legal, no lo hace. Es decir, hay una inercia de la, hay una inactividad de la administración pública y no actúa conforme a su obligación. Pero esta inacción de la administración pública, de acuerdo al artículo 6, debe de implicar la no ejecución total o parcial de un acto administrativo o la no ejecución total o parcial de una obligación individual y concreta de una norma jurídica. Y la ley me mandata que esta obligación debe ser concreta, debe ser determinada y debe ser a favor de una persona individualizada o de varias personas individualizables. Es decir, estamos hablando de una situación de inacción irregular, ya sea en desobediencia a la ejecución de un acto administrativo o bien en desobediencia a una obligación de una norma jurídica autoaplicativa, es decir, una norma jurídica que por sí sola produce una consecuencia jurídica individual y concreta a favor de una o de varias personas individualizadas. Por ejemplo, una inactividad administrativa, y ustedes la tienen en pantalla, podría ser, si ya existe por parte de la autoridad administrativa competente la determinación de una pensión a favor de un ciudadano, ya sea una pensión por invalidez, una pensión por vejez, pero sin embargo pasan los meses y esta persona no recibe el dinero de la pensión, bueno, aquí hay una inactividad de parte de la administración de darle cumplimiento a ese acto administrativo. Si una persona ha sido beneficiada con una beca de parte del Estado y hay una resolución que le da esa beca, pero nunca se lleva a cabo, nunca se concretiza, pasan los días, pasan los meses,
y no se presenta ese beneficio, pues esa inercia causa una lesión al ciudadano, y estamos hablando de también otro ejemplo de inactividad. Igual, si una municipalidad, por ejemplo, ha realizado una resolución administrativa que ordena la demolición de una estructura que está amenazando con derrumbarse y que amenaza con la vida de las personas o de otros bienes, propiedad privada, y nunca se concretiza esta demolición, o sea, no llegan todos los servidores públicos a cargo de la municipalidad a demoler la construcción, bueno, estamos hablando también de una inactividad de la administración pública. Pero también la ley me plantea que esta inactividad no solamente puede ser originaria de la ejecución de un acto administrativo, sino que pudiera venir por mandato de una norma jurídica, es decir, en términos generales, por mandato de una ley autoaplicativa, una norma jurídica que por sí mismo traiga beneficios al ciudadano y que la administración pública no le dé cumplimiento. Por ejemplo, imaginémonos de que nace un decreto ejecutivo, un decreto legislativo que establezca que aquella persona que saque la mayor nota de la PAES será beneficiado con una beca en una universidad nacional o internacional. Bueno, y llegado el evento, llega la persona que fue notificada de que él se sacó la mayor nota, bueno, esa norma es autoaplicativa porque él por sí mismo se hace merecedor a esa beca. Y si la administración no procede al cumplimiento de la misma, estaría en desobediencia de una norma jurídica autoaplicativa que da un beneficio concreto individualizable en este caso. Ese básicamente es el tema de la inactividad. No obstante, también hay que mencionar que el artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece requisitos de procesabilidad para ejercer la inactividad. Y estos requisitos de procesabilidad, ustedes pueden ubicarse en la disposición, establece que previo a hacer una reclamación judicial por la inactividad, es necesario que el interesado se dirija previamente a la administración y le prevenga o le solicite el cumplimiento por escrito o la ejecución de la obligación que está dejando de cumplir la administración pública. Y con la denegatoria de la administración pública o con la falta de respuesta después de 10 días hábiles por parte de la administración, pues con esas dos variantes, una vez cumplido esos requisitos, el ciudadano ya puede ejercer una demanda contenciosa administrativa impugnando esta omisión de inactividad por parte de la administración pública. Bueno, otro caso de actuación administrativa objeto del control contencioso administrativo lo tenemos en la actividad material constitutiva de vía de hecho. Bueno, primero preguntémonos qué es una actividad material de la administración pública. Básicamente, una actividad material de la administración pública son hechos realizados por la administración pública que tienen consecuencias jurídicas, efectos jurídicos, hechos jurídicos. Una demolición de una construcción es un hecho jurídico que tiene obviamente consecuencias jurídicas. Pero hay que aclarar que cuando hablamos de actividad material constitutiva de vía de hecho, estamos hablando de una actividad material irregular, ilegítima, ilegal de la administración pública, porque existen actividades materiales legítimas, irregulares,
como por ejemplo la prestación de los servicios públicos de parte de la administración, son una actuación material regular. Pero aquí, en este caso, para los efectos procesales, estamos hablando de una actuación material, repito, ilegítima, irregular, de parte de la administración pública. Se trata, entonces, de aquellas actuaciones que la administración pública ha emitido sin contar con un procedimiento previo y sin contar con la emisión de un acto administrativo previo que legitime esa actuación administrativa. Es decir, la administración se salta el procedimiento y se salta el requisito necesario de que exista una resolución de una autoridad administrativa y pasa en una actuación que podríamos calificar de arbitraria o de matonería a emitir una acción de hecho, una acción fáctica que lesiona los derechos o los intereses de los ciudadanos. Por ejemplo, una usurpación de un bien propiedad privado por parte de la administración pública sin contar con un procedimiento de expropiación, pues sería una actuación material en vía de hecho. La clausura o el cierre material de un establecimiento sin que exista una resolución administrativa previa también sería una actuación material ilegítima impugnable. La demolición de un edificio propiedad privada sin que exista un acto que lo ordene, que lo habilite, también sería un acto material constitutivo de vía de hecho. Cerrar por la fuerza pública un establecimiento sin procedimiento y sin una resolución previa sería también una vía de hecho. Así pues, en sintonía con lo anterior, el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa definió la vía de hecho como la actuación material de la administración pública realizada sin respeto en un acto administrativo previo o en exceso del contenido del mismo. Es decir, no solamente en desobediencia expresa de un acto administrativo, sino que excediendo de los límites establecidos en ese acto administrativo. Esa sería básicamente la posibilidad de impugnar una actuación material de la administración pública. Bueno, también la ley trae una novedad en el sentido de que es posible la impugnación de las actuaciones u omisiones de los concesionarios de la administración pública. Es decir, aquellos contratistas de la administración pública que por una delegación colaboran o coadyuvan, por ejemplo, en la prestación de servicios públicos a la administración pública. Un ejemplo de concesionarios son aquellas empresas que prestan servicios públicos privatizados en materia de telecomunicaciones, en materia de transporte público, en materia de prestación de energía eléctrica, etcétera. Esos son ejemplos de concesionarios de la administración pública. Y aquí hay una verdadera novedad en el ámbito procesal, porque siguiendo a Gamero Casado, en el antiguo régimen contencioso administrativo, la regulación o la fiscalización de las actuaciones o impugnaciones de los concesionarios era por vía indirecta, dice Gamero Casado. ¿Y qué debe entenderse esto por vía indirecta? Bueno, que cuando un ciudadano tenía una reclamación contra un concesionario, lo que tenía que hacer es realizar su reclamo ante la autoridad que fiscalizaba a este concesionario, como por ejemplo pudiera ser CIGET, por citar un ejemplo, y con lo que resuelva esta autoridad fiscalizadora,
esa decisión pues era objeto del control contencioso administrativo, es decir, que a quien se demandaba no era el concesionario, sino que a la autoridad administrativa que fiscalizaba al concesionario y que denegaba la petición del ciudadano, es decir, era una revisión indirecta. Ahora, la ley de la jurisdicción me permite la impugnación directa, es decir, le reconoce legitimación pasiva, le reconoce calidad de demandado, de posible demandado al concesionario y puede ser demandado ante los tribunales contenciosos administrativos por actuaciones de derecho administrativo, por actuaciones reguladas por el derecho administrativo o les decía de que otra de las actuaciones, o más bien otro de las materias que pueden ser ventiladas en el contencioso administrativo es la responsabilidad patrimonial de la administración pública y la responsabilidad patrimonial de los funcionarios de la administración pública. Y aquí hay que señalar que el artículo 3 y segundo y tercero y 9 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se encargan de establecerme la posibilidad de una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios causados por los funcionarios o por la administración pública a las personas. Sin embargo, para un entendimiento integral de estas normas procesales, sin duda, hay que considerar dos fuentes del derecho vinculadas. La primera fuente de derecho vinculada o relacionada a esta posibilidad es el capítulo 4, Romano 4, de la Ley de Procedimientos Administrativos, que me establece o me desarrolla el régimen de responsabilidad patrimonial del que hablo en sede administrativa. Y otra fuente de derecho importantísima en esta temática es la sentencia de amparo 51-2011, en la cual la Sala de lo Constitucional estableció en su ratio decidendi muchas reglas importantes alrededor de esta temática. Bueno, de todo esto que estoy hablando y en resumen, podemos señalar que las reclamaciones patrimoniales pueden realizarse mediante una responsabilidad directa del funcionario. La reclamación directa del funcionario y que conlleva la responsabilidad subsidiaria de la administración o del Estado tienen su fundamento en una violación a un derecho constitucional conforme al artículo 245 de la Constitución y regulado en el artículo 60 también de la LPA. Valga señalar como un elemento importante que este tipo de responsabilidad es una responsabilidad subjetiva. En términos sencillos, ¿qué significa que esta responsabilidad del funcionario sea subjetiva? Que es importante el elemento de voluntad del sujeto, del funcionario, es decir, que debe de acreditarse que existió negligencia, culpa o dolo, intencionalidad para causar el daño. Repito, es una responsabilidad subjetiva. Consecuentemente, el elemento del dolo y la culpa deben de acreditarse. También la responsabilidad patrimonial puede ser directa contra la administración pública. Y aquí quiero relacionar los artículos 55 al 62 de la LPA. En este caso, la responsabilidad directa de la administración es una responsabilidad objetiva, es decir que basta con el resultado dañoso, basta con la consecuencia perniciosa, dañina para el ciudadano, para que se presente el requisito de tener que indemnizar al ciudadano. También hay que señalar que la LPA establece una especie de procedimiento administrativo para hacer en sede administrativa este tipo de reclamaciones.
polémico resulta, y lo pongo sobre la mesa, si agotar este procedimiento es una condición necesaria de procesabilidad. Personalmente considero que no. Sin embargo, conociendo la tendencia actual en la cual existe una especie de obsesión al requisito del agotamiento administrativo, aun y cuando este requisito en algunos casos no esté expresamente determinado en la ley, y como no tengo todavía jurisprudencia que me pueda respaldar sobre si este requisito es obligatorio o no, me anticipo casi a señalar que la línea jurisprudencial podría en determinado momento llegar a la conclusión que, no comparto, pero que como esa es la línea actual, que se agote este procedimiento administrativo como un requisito sine qua non o necesario para llegar a la acción judicial. Igualmente, la ley me plantea también la posibilidad de ejercer una responsabilidad directa contra los concesionarios. Únicamente quiero señalar también que la ley me permite que la responsabilidad patrimonial pueda acumularla con la impugnación de otras actuaciones administrativas. Es decir, por ejemplo, puedo impugnar la ilegalidad y anulación de un acto administrativo y también puedo impugnar la reclamación patrimonial dañosa derivada de ese acto administrativo. Puedo impugnar la actuación material en vía de hecho de la administración pública y acumular la acción de responsabilidad patrimonial derivada de esa actuación administrativa. Bueno, como ustedes pueden ver, a nivel de conclusión, la ley vigente ha abierto un zaguán, ha abierto una gran puerta para conocer de otras actuaciones administrativas que antes estaban excluidas del control contencioso administrativo y que de forma no idónea iban a los tribunales comunes. Cuando, repito, el juez natural, el juez especializado de la administración pública era y siempre debió haber sido y es actualmente el Tribunal Contencioso Administrativo. Bueno, por razones de tiempo y para dar el espacio de algún diálogo que podamos tener con los colegas y amigos, voy licenciado Morales, a terminar esta sesión en este momento, agradeciendo pues la atención de todas y todos. Muchísimas gracias, doctor. No sé si me logra escuchar bien. Muy bien. Bueno, sí, le escucho. Agradecemos por su excelente ponencia. De veras que cada vez que nos visita el doctor Ricardo, pues, tenemos una audiencia de aproximadamente casi 100 participantes. Tenemos casa llena, ¿verdad? Así es que nos alegra que nos acompañen en este espacio. Y bueno, hay preguntas. He estado viendo el chat de acá. Vamos a comenzar a dar lectura a algunas interrogantes que nos han colocado nuestros amigos. Son bastantes preguntas las que tenemos por acá, así que vamos a ver, vamos a comenzar con la primera de las interrogantes. Vamos a ir por orden de llegada, por supuesto. Vamos a ver, por aquí estoy buscando la primera interrogante. Vamos a ver. Bueno, vamos a darle lectura a la primera interrogante. Jonathan Mengíbar nos dice: ¿habrán ejemplos concretos excepcionales en que la JCA puede pronunciarse sobre materia penal? Sí, creería que lo anticipé o lo dije, pero voy a tratar de aclararlo más. Ocurre que a veces la decisión del juez de lo penal tiene que ver con la legalidad o ilegalidad del acto administrativo. Y entonces
el capacitado, el experto en conocer de la ilegalidad y anulación del acto administrativo es el juez contencioso administrativo, y yo ponía como, por ejemplo, si se está determinando, por ejemplo, el delito de actos arbitrarios, y ese mismo acto arbitrario está siendo juzgado por el juez contencioso administrativo en un análisis de legalidad o ilegalidad, y el juez contencioso determina que el funcionario actuó conforme a derecho, esa decisión del juez contencioso administrativo, claro que es fundamental para la decisión del juez penal. Entonces, en ese caso, la situación de prejudicialidad y el tema de que el juez de lo penal dependa de lo que le va a decir el juez contencioso administrativo sería un ejemplo el que estoy dando en este momento. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra interrogante. Dice por acá Guillermo Herrera, ¿puede una orden verbal constituir un acto administrativo? Sí, mire, la LPA es este tema, llamémosle en este momento un tema sustantivo, pero está vinculado al tema procesal. La LPA establece que en términos regulares el acto administrativo debe de ser escrito. Sin embargo, existen circunstancias que pudieran dar lugar a que existan actos administrativos verbales y que son objeto de control. Ejemplo, en materia del régimen disciplinario de la administración pública, han habido casos de destituciones de funcionarios públicos que han sido verbales, y la Sala de lo Contencioso Administrativo ha conocido de estas destituciones verbales. Claro, otro tema es el tema probatorio, cómo voy a probar ese acto, pero sin embargo, repito, han habido admisiones de actos verbales de destitución e incluso declaratorias de ilegalidad de esos actos verbales. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar con la interrogante. Nos dice por acá el señor, vamos a ver, más bien, la licenciada Eunice Ramos nos dice, un acto consentido pudiera ser una conciliación en sede administrativa, por ejemplo, un acuerdo de pago con la hacienda pública. Yo creería que sí, más allá de denominarle conciliación, yo creería de que si el ciudadano de forma voluntaria manifestó a la administración pública su voluntad de pagar sin ninguna condición, o manifestó pagar estando en acuerdo con la administración, ya sea en un plan de pago o como sea, pues ese sería un acto consentido. Ahora bien, si el ciudadano establece que va a pagar, pero lo hace bajo protesto y dice que va a pagar porque la administración podría ejecutarlo o por causar otras acciones que lo puedan perjudicar, entonces en ese caso no es un acto consentido, porque el ciudadano ha hecho su protesto previo. Y ya digo, hay jurisprudencia de la Cámara de lo Contencioso que de forma brevísima pero interesante señaló la posibilidad de hacer cumplimiento bajo protesto. Gracias, doctor. Y tenemos acá una interrogante del licenciado Jorge Alberto Castro Linares, quien nos acompaña de forma presencial. Por acá lo tenemos en nuestra escuela y se nos vino a acompañar acá a la conferencia. Nos dice en su interrogante: bueno, muchas gracias. ¿Es inactividad administrativa el no convocar a la continuación del censo para los desmovilizados que aún no lo están? Tal vez me la repite. Bien, dice la pregunta: ¿es inactividad administrativa el no convocar a la continuación del censo para los desmovilizados que aún no lo están? Bueno,
Aquí hay varias variantes que yo voy a confesar desconozco, y es que eso es lo complejo del derecho administrativo, que cada caso en concreto, y lo digo por experiencia, nos toca estudiar de cero, porque cada régimen jurídico es nuevo. No es lo mismo la materia de regulación de beneficios de los pensionados, del INPEP, por decir, del Seguro Social, de las AFP, con el régimen jurídico, por ejemplo, de los desmovilizados, que es un régimen jurídico especialísimo. Partiendo de hacer la salvedad que desconozco a cabalidad ese régimen jurídico, déjenme hacer algunas acotaciones a la pregunta. Primero, si esa situación de tener que convocar a un censo emana de una resolución administrativa, sí estamos ante, obviamente, una inactividad de la administración. O sea, tendríamos que verificar si hay una orden administrativa previa que lo mandata. Segunda posibilidad, si no existe esa resolución, tendría que existir una norma jurídica que establezca ese mandato. Y ahí, si existe esa norma jurídica, entraríamos en un debate de criterio muy interesante. Porque para mí, si existe esa norma jurídica, yo sí creo que es una norma jurídica autoaplicativa, dirigida a un grupo de individuos que, si bien es cierto, no están determinados, sí son determinables. Sin embargo, pudiera existir un criterio judicial diferente y decir, no, mire, esa norma jurídica es impersonal y no es individual y concreta, y en tal caso, pues, no habría inactividad. Concretizando, ¿podría haber inactividad si esa obligación viene de una resolución, o podría haber inactividad si esa obligación viene de una norma jurídica autoaplicativa? No, perdón, que tenía... Perdone, licenciado Morales, que no le escuché nada. No le escucho. Vamos a ver, continuamos con las interrogantes. Dice, no le escucho. Mario Edgardo Fajardo Silva nos dice, en los contratos administrativos se agregan penalidades. Estas penalidades son impuestas por medio de procedimientos que la contratante agrega en el contrato. ¿Cómo queda ahora esto con la ley de procedimientos administrativos? No sé si tiene que ver con el... Se lo leo. No, sí tiene que ver indirectamente. Lo que pasa es que es una pregunta sumamente compleja y voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para darme a entender de la forma más sencilla y breve por el tiempo. Bueno, miren, hay dos tipos de penalidades en un contrato administrativo. Las penalidades que vienen por la ley, es decir, y cuando hablo de la ley, hablo de la ley LACAP, como por ejemplo una multa por la mora del contratista. Esa multa, esa sanción, esa penalidad pertenece al derecho administrativo sancionador, ¿verdad? Primera acotación. Segundo, hay algunas penalidades que no tienen base legal propiamente dicho, sino que son impuestas por el contrato. Esas son cláusulas penales civiles. La primera están regidas por la LACAP y por la Ley de Procedimientos Administrativos en su régimen sancionatorio. La segunda no pertenece al régimen sancionatorio. Y la pregunta es, esas cláusulas penales no punitivas, no sancionatorias, sino son cláusulas penales civiles, ¿cuál es el procedimiento para imponerlas? Este es un tema que no se ha discutido en la comunidad jurídica salvadoreña y por eso es que me pareció muy interesante la pregunta. ¿Cuál es el cauce, el camino para hacer valer estas cláusulas penales civiles? Yo personalmente, y voy a dar mi opinión, y primera vez que lo hago en público sobre esto, no creo que la administración pueda por sí y ante sí imponer estas cláusulas contractuales de carácter civil que no pertenecen al derecho punitivo o sancionador.
creo que tienen que ir ante otra autoridad, ante un tercero que determine la pertinencia de este tipo de cláusula, ya sea un tribunal arbitral, ya sea un tribunal contencioso administrativo, o si estamos hablando de otro tipo de contrato, probablemente hasta los tribunales comunes. No, muchas gracias, doctor. Excelente. Traté de resumir, pero el tema, la pregunta era compleja. También es importante que lea los comentarios de algunos participantes que dicen: felicitamos al doctor Ricardo Mena por su excelente ponencia. Excelente ponencia, nos dice también Mario Ernesto. Y hay más felicitaciones para usted, doctor, que también es importante que yo las lea. Bueno, continuamos con otra interrogante. Muchas gracias a todas y a todos. No se las gracias. Porque hay bastantes y por aras del tiempo vamos a avanzar lo más que podemos. Veamos a ver. El señor, vamos a ver, Edwin Edgardo Coplán dice: siguiendo la misma línea de los servicios privados que prestan algunas personas, entran en libre gestión o licitación pública. No sé si este sería un interrogante. El señor Edwin Edgardo... no le escuché, Lick Morales, no le escuché, tal vez me hace el favor de repetirme. Los que prestan algunas personas entran en libre gestión o licitación pública. Bueno, no directamente no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, pero básicamente se refiere a la forma de selección del contratista y la ley de adquisiciones y contratación pública, incluyendo los servicios, no sé si se está refiriendo a los servicios personales. Ya veo por dónde va la cosa, ya entendí la pregunta, ya entendí, es que no la había comprendido. Ok, de nuevo, los colegas que nos escuchan solo preguntas complejas o difíciles nos hacen, licenciado Morales, así que vamos a tratar de dar una solución lo más breve posible y concisa y entendible. Ok, existe mecanismos para prestar servicios a la administración pública. Aquellos servicios profesionales que no formen parte de la actividad normal de una entidad, ¿verdad? Esos servicios pueden contratarse vía la CAP por ser servicios de consultoría que son excepcionales. Como por ejemplo, si una institución quiere hacer una consultoría para modificar o reformar su ley orgánica, eso puede ser sujeto de un contrato de consultoría y de servicios personales para prestar ese servicio. Ese sería un contrato la CAP. Ahora bien, si se trata de una actividad que es una actividad normal y permanente de la institución, como por ejemplo, si un hospital quiere contratar los servicios de un médico, ese tipo de contratación no puede ser un contrato de servicios la CAP, debe ser un tipo de relación jurídica que permita o que haga que esa persona se introduzca al régimen de servidores públicos de la institución. Entonces, para diferenciar, una relación jurídica es de carácter laboral, de derecho administrativo laboral, y la otra es de carácter de derecho administrativo la CAP. Va a depender de cada caso poder diferenciar si estamos en una situación u otra. Pero como repito, licenciado Morales, la pregunta es compleja, tendría que hacer más acotaciones al respecto, pero valga quizás en este momento, por razones de tiempo, hacer esta breve diferencia. Dice, vamos a ver, nos quedamos por acá. Dice Nancy Lisette Cepeda Quintanilla, dice, bueno, mi respuesta va enfocada, ya quiso decir, mi pregunta va enfocada en relación al silencio administrativo respecto al caso que se emita una respuesta
fuera de plazo legal y que ésta sea dependiente del otorgamiento de incentivos fiscales. Sí, porque aquí solamente ha puesto el texto, dice... ¿Y la pregunta? Bueno, de hecho ella coloca... ¿Cuál sería la pregunta? Va enfocada en relación al silencio administrativo, dice, respecto al caso que se emita una respuesta fuera de plazo legal y que ésta sea dependiente del otorgamiento de incentivos fiscales. Eso no sé si será un comentario, más bien parece como un comentario. Sí, no le logro captar cuál sería la pregunta que me está haciendo. Únicamente quizá en lo que le pueda colaborar para que ella se ubique en el tema del silencio, señalar que la regla general del silencio administrativo hoy en día es el silencio con efectos positivos, es decir, que si la administración pública no me contesta, el efecto se entiende positivo, pero no obstante, esa regla general tiene sus excepciones en el artículo 113, inciso segundo, de la LPA, donde me establece los supuestos de silencio, el silencio de carácter negativo. Así que habría que ver si el caso que ella está planteando cae en algunas de las excepciones para efectos de ver si se trata de un efecto negativo o positivo. Continuando. Dice Lucio Albino Arias López, dice, hay algo que no entendí, la responsabilidad patrimonial es subjetiva para los funcionarios, entre paréntesis, es decir, probar el dolo, pero si es objetiva, será directa para el Estado sin probar el dolo, pero sí el daño. Perdón, la última parte, el sonido falla. Me quedé en que si era subjetiva la responsabilidad de los funcionarios. Ahí me quedé. Dice el señor Lucio Albino, la responsabilidad patrimonial por favor. es subjetiva para los funcionarios, entre paréntesis, es decir, probar el dolo. Pero si es objetiva, será directa para el Estado sin probar el dolo, pero sí el daño. Bueno, parece ser de que él solo me habla del dolo. No necesariamente. Cuando hablamos de que la responsabilidad es subjetiva, tiene que ver con la voluntad del sujeto, pero la voluntad irregular del sujeto no necesariamente tiene que venir del dolo. Puede ser por negligencia, por culpa. La doctrina, y no es que voy a utilizar un término peyorativo, pero es un término que los libros lo mencionan, por torpeza, por negligencia, puede venir una responsabilidad. Ahora bien lo dice el colega, no únicamente hay que probar la intencionalidad o la negligencia, debe de acreditarse también el daño, el perjuicio causado y un elemento que no mencioné por el tiempo, hay que darle o hay que acreditarle al tribunal los elementos probatorios para determinar la cuantía del daño. Porque si no se le da el elemento probatorio para determinar la cuantía, ¿cómo haría el tribunal para poder construir cuál es el quantum de los daños y perjuicios causados? Pero al final, concretizando la pregunta, es necesario el elemento culposo del actuar del funcionario. Bueno, veamos. Veamos, dice Carlos, nos dice, respecto a la responsabilidad patrimonial por daño moral, la LJCA lo excluye, pero la ley de reparación por daño moral solo conoce de daño moral por causa ilícita, donde se demandaría por responsabilidad patrimonial por daño moral por causa lícita.
Sí, bueno, en primer lugar, sobre ese tema, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, como muy bien lo menciona el colega, excluyó en el artículo 3, inciso final, la posibilidad de que en sede administrativa se deduzca la responsabilidad por reparación por daño moral. Alguien preguntaba, mire, y voy a conectar el comentario con esta pregunta. Decía, veamos casos prácticos. Bueno, ¿qué le puedo comentar sobre casos prácticos sobre este tema? Bueno, resulta que hubo un litigante que quiso ejercer el daño moral en los términos que lo está planteando la persona que pregunta, amparado en que esta disposición del artículo 3 es inconstitucional y que vulnera el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa, y le solicitaba la inaplicabilidad a la Honorable Cámara de lo Contencioso Administrativo. Al final, la Cámara no accedió a declarar inaplicable la disposición porque no compartió los vicios de inconstitucionalidad propuestos por el demandante. Ahora bien, la ley de la jurisdicción en relación a la LPA no regula la impugnación por la actividad o funcionamiento normal de la administración pública como consecuencia moral, sino que lo único que regula es que el ciudadano sí puede hacer reclamaciones en sede administrativa por situaciones derivadas del funcionamiento normal o anormal en la prestación de los servicios públicos por parte de la administración, mas no cabe la posibilidad de hacerlo en Gracias, doctor, tema moral. Muy amable. Eso es lo que podría comentarle al respecto. Bien, otra interrogante que nos menciona acá Cecilia Vergara, nos dice, en el caso de los despidos o destituciones que se realizan sin el debido proceso, solo con la notificación que el contrato no será renovado. Para los que están protegidos por ley de garantía de audiencia, ¿deben de realizar la demanda ante los tribunales de lo contencioso de una sola vez o deben acudir al tribunal común a solicitar la nulidad del despido o destitución para agotar la vía administrativa? Bueno, voy a dar mi opinión al respecto, pero en esto y en todo aclaro que lo que yo pueda decir para nada que tiene una verdad absoluta, únicamente es la modesta opinión del servidor del que habla. Bueno, considero yo que una destitución sin un procedimiento previo, indistintamente el régimen que lo regule, sea ley del servicio civil, sea la ley reguladora de la garantía de audiencia para los empleados públicos no comprendidos en la carrera administrativa, sea un régimen jurídico especial, incluso de una autónoma, si es un servidor público permanente que goza de estabilidad laboral y que pertenece a una carrera administrativa o a una carrera especial y se le destituye sin el procedimiento previo, esa destitución es un acto administrativo impugnable ante los tribunales contenciosos administrativos. De hecho, el artículo 12 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece que es competencia de los juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo conocer en materias relacionadas al personal del servicio de la administración pública, como pudiera ser, como repito, una destitución, más allá del régimen jurídico que lo acuerda. Gracias, doctor. Nos dice acá... Eso es lo que le puedo comentar. La persona no tiene nombre, solo dice como invitado ha ingresado. A ver, voy a leer su pregunta. En materia de prestaciones al personal al servicio de la administración pública, en el caso de que una disposición contenga una bonificación a favor de estos servidores, ¿podría aplicarse la inactividad de la administración pública? ¿Se podría contabilizar el plazo de 10 días hábiles para poder considerar una inactividad considerando la norma que contempla esta prestación?
Yo sí creo de que esa, ya sea que la bonificación venga mediante un acuerdo, una resolución, o que la bonificación venga derivada de una norma jurídica, yo creo que sí es una norma individualizada, concreta, determinable hacia los sujetos que va a beneficiar, que en este caso serían los servidores públicos de esa institución. Para mí, si me preguntan mi opinión, sí creo que estaríamos en un caso de inactividad de la administración. Obviamente tenemos que cumplir con el requisito del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que exige que previa a hacer la reclamación se Muchas gracias, doctor. Pida a la administración el cumplimiento de dicha obligación. Dice Vivarcal, nada más así se ha puesto de la persona. Dice: queda desplazada la ley de reparación de daños morales ante el nuevo régimen contenido en la LPA. No, creo que no. Pienso que no, que el tema de la reparación moral no es sujeto de una ley especial, y que en armonía la ley de la jurisdicción con la LPA se está refiriendo a daños materiales, patrimoniales, que no son derivados de situaciones morales. Creo que el tema de los daños morales están excluidos por el artículo 3, inciso final de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y como hay una armonía entre la ley procesal y la LPA, yo entendería que es sujeto de un régimen especial. Obviamente debatible y criticable porque es exclusión, pero ese es otro tema. Recapitulando, dice: la vía hecho es la ausencia total de todo procedimiento administrativo, o puede ser un incorrecto procedimiento administrativo. Muy interesante la pregunta que hace, porque resulta que la ley nuestra establece que la vía de hecho es cuando no hay un respaldo de un acto administrativo previo, o bien la actuación va más allá de los límites que el acto ha previsto. Esos son los dos elementos que el legislador salvadoreño previó por vía de hecho. Sin embargo, la doctrina, y hay jurisprudencia que lamentablemente en este momento no la tengo a la mano, pero hay jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso, pero aplicable a la ley derogada y aplicable al régimen anterior, que cuando establecía las posibilidades de vía de hecho, también establecía un tercer motivo, y era que la ejecución deviniera de un acto que adoleciera de un vicio de nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho, que tiene que ver con la pregunta que hace el colegio. Entonces la respuesta es que la legislación salvadoreña no previó ese caso, sin embargo la doctrina lo hace, es lo que le podría contestar. La última interrogante, dice acá Claudia Evelyn Gómez Turcios: ¿cómo se cuantifica la responsabilidad patrimonial por haber transgredido un derecho constitucional al administrado? ¿Cómo se cuantifica la responsabilidad patrimonial por haber transgredido un derecho constitucional al administrado? Bueno, primero creo yo que estamos hablando en términos probatorios. No toda antijuricidad, sea legal o constitucional, por sí mismo causan un daño. Debo de acreditar cuál es el daño que se me ha causado, ya sea a mi persona o al grupo familiar al que pertenezco, derivado de la actuación de la autoridad. Debo de acreditar precisamente el daño, el perjuicio causado. Pero además la cuantificación va a depender de cada caso, pero en términos generales, y que es un elemento que
a veces en este tipo de acciones no se hace, es necesario, por regla general diría yo, y este es mi criterio, una prueba pericial, ya sea una prueba financiera pericial o una prueba contable en que me haga una cuantificación o un cálculo de cuáles son los daños y perjuicios causados. Entonces, a mi juicio, ¿cómo lo debo de probar? Por regla general, mediante una prueba pericial. No sé si podemos darle lectura, doctor. Podemos dar lectura a una última interrogante que la acaban de colocar. Dígame. Hay varias aquí que estoy viendo de que no las hemos visto. Aquí estoy viendo varias, pero sigamos, no hay ningún problema, Sí, Aquí estamos Valle nos dice, con mucho gusto para servirle a usted y a los colegas. Bueno, no es un tema vinculado a lo que estamos hablando, pero con gusto puedo darle respuesta. El artículo 163 de la LPA contiene el efecto derogatorio de la ley y dice que las reglas de procedimiento de leyes especiales o leyes generales que contradigan a la LPA quedan derogadas. Entonces, lo que le puedo decir es que si toda la materia de procedimientos de dicha ley que contradigan a la LPA están derogadas, pero aquí hay que acotar dos situaciones. Primero, tienen que ser normas de procedimiento, de tramitología, y segundo, tienen que ser normas que entren en expresa contradicción con la LPA. Como suelo mencionar, cuando vamos a analizar una ley sectorial frente a la LPA, es beneficioso hacer una especie de matriz comparativa para ver cuáles son las reglas de procedimiento y determinar si estas reglas de procedimiento la contradicen. Entonces, no es que toda la ley quede derogada, solamente las reglas de procedimiento. Y además agregarle que el artículo 164 de la LPA señala que si una ley especial tiene reglas de procedimiento especiales que no contradicen a la LPA, esas reglas de procedimiento pueden complementarse con la LPA. Vamos a ver, me quedé por acá. Dígame. Bueno, hay dos interrogantes más. Dice Daniela Rosales, nos dice, en relación a los recursos puntualmente a los actos de trámite, por ejemplo, una resolución de observaciones al registro de una escritura pública, ¿procedería el recurso de apelación? Tomando en consideración que si no se señalan las observaciones señaladas en el trámite no continúa. Tal vez si me puede repetir la pregunta, licenciado, porque no le capto bien. En relación a los recursos... ¿Me podría repetir la pregunta? Por ejemplo, dice, una resolución de observaciones al registro de una escritura pública, ¿procedería el recurso de apelación? Tomando en consideración que si no se señalan las observaciones señaladas, el trámite no continúa. Sí. Bueno, el artículo 134 de la LPA establece que son impugnables mediante el recurso de apelación los actos administrativos definitivos y los actos cualificados. Entonces, en este caso, al no cumplirse con la observación, el acto ya no permitiría la continuación del procedimiento y se volvería en un acto de trámite cualificado o asimilable al definitivo que tiene la potencia de perjudicar de forma similar a lo que le haría el acto definitivo. Por tanto, yo sí creería
de que sería objeto de recurso de apelación de la LPA, si es que llegamos a la conclusión de que la LPA es aplicable en materia registral, que yo creo que sí, pero ya he oído criterios en contra de esta posición, pero yo sí creo y soy creyente del efecto universal de la LPA, es decir, el efecto universal de la LPA es que la LPA es aplicable a todas las materias y a todo el ámbito de la administración pública, incluyendo el ámbito registral. Última interrogante, ahora sí, porque ya nos pasamos 5 minutos de la hora establecida, pero vamos a darle lectura a la licenciada Aura Pamela Calderón. Nos dice: los actos nulos son importantes en la sede, los actos nulos son impugnables en sede judicial contencioso. Sí, yo creo que ella se está refiriendo a los actos que adolecen de nulidad absoluta o nulidad de pleno derecho. Obviamente es el vicio más grosero que pueda haber en un acto, ¿verdad? Y que precisamente la LPA lo regula en el artículo 36 de la LPA, que me regula cuáles son estos vicios. Obviamente sí son impugnables en sede contencioso administrativa los actos nulos de pleno derecho. Se han dado lectura, también hay felicitaciones para usted, doctor, nuevamente, y de parte nuestra, de parte de nuestra Escuela de Capacitación Judicial. Le felicitamos por tan excelente ponencia y de veras que quisiéramos tenerlo más tiempo para abordar más temas sobre esta importante legislación. Queremos decirle a nuestros amigos que están conectados que este mismo día vamos a compartirles la presentación con la autorización del doctor, por supuesto, a sus correos electrónicos. Entonces, porque nos han estado preguntando si les vamos a compartir la presentación que usted nos ha expuesto, y yo les he dicho que sí. No sé si me metí en problemas, pero ya se las prometí. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, es de ustedes, es del CNJ, es propiedad del CNJ. Un gusto. Agradecerle, doctor, por este espacio. Sabemos que usted es un hombre sumamente ocupado y que nos regala estos valiosos espacios de oro para toda la comunidad jurídica salvadoreña. Gracias, doctor. No sé si quiere dar algunas últimas palabras. Sí, no, claro, agradecerle a usted, Mauricio, por este espacio para tratar de compartir un poquito de lo que uno va aprendiendo en los años de experiencia, y también agradecerles y mandarles todas las bendiciones a los amigos que han apartado un tiempo para podernos escuchar, y ojalá, espero que les sirva de alguna utilidad esta pequeña charla que hemos dado. Dios les bendiga a todos. Gracias.